Si les parece, vamos a repasar las 5 cosas que para mí ustedes tienen que saber sobre las cosas que pasaron en el campo esta semana. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Seguiremos juntos a través del tiempo. Bueno, vamos a meternos en las 5 cosas que para mí ustedes tienen que saber sobre lo que ocurrió en el campo esta semana. El primero es un temita, un recorrido medio político. El lore de los presupuestos provinciales y el campo, se llama el título. A ver. El lore, tiro la definición, me lo pidió Caro, esto que haga. Y viste, Caro usa mucho la palabra lore, que Sí. entre los jóvenes es como la comidilla, el contexto, el lío, ¿no? El background de los debates. Bien. Sabemos, estamos en plena época de debate de leyes provinciales y hay mucha expectativa sobre qué lugar va a ocupar la producción agropecuaria en esos presupuestos y hay algunos detalles, sobre todo en las provincias de la zona núcleo, que vale la pena repasar. El primero es el de la provincia de Buenos Aires, donde ya se está especulando con que el gobierno de Kicillof, entre otras cosas, se delegue facultades especiales para aumentar impuestos o repetir mecanismos como la quinta cuota del inmobiliario rural, algo de lo que ya nos hemos ocupado. Los primeros que salieron a cruzar al cruce de eso fue Carvap esta semana, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que está advirtiendo, igual que algunas otras y que muchos productores, sobre el impacto que va a tener la combinación de subas impositivas, falta de obras, una crisis hídrica de la que ya nos hemos ocupado y nos vamos a ocupar mucho hoy también, que lleva unos cuantos meses, sobre todo en la cuenca del río Salado. Bueno, habló Pablo Ginestedt, el secretario, y pidió que la legislatura no dé facultades especiales al Ejecutivo para ni aumentar impuestos ni repetir mecanismos como la quinta cuota del inmobiliario rural, cosa que está ocurriendo en este momento, que no ocurra el año que viene. Habló también Ignacio Kowarski, el titular de Carvap, que dice que este proyecto, tal como está presentado, es una señal inequívoca de que existen entendimientos más atados a beneficios partidarios que a la agenda primero de austeridad que se necesita y que está llevando adelante buena parte del país, ni hablar en el gobierno nacional, pero después, más allá de eso, de la falta de eficiencia, de equilibrio fiscal, de afilación de las prioridades del sector. Bueno, respondió a eso Javier Rodríguez, que es el ministro de Desarrollo Agrario de Kicillof, y decía Rodríguez que ellos han hablado con todas las entidades, que les presentaron proyectos que no van están de hecho ofreciendo la quita de la quinta cuota. Es raro que le ofrezcan la quita para el año que viene y en este año ya se esté discutiendo. Bueno, nada, trató de irse. La crisis por las inundaciones, decíamos, que es hoy la principal prioridad, si se quiere, del sector en la provincia de Buenos Aires. Hay 1,5 millones de hectáreas que están bajo agua o inutilizados, sobre todo en 9 de julio, en Carlos Casares, en Pehuajó, en Bolívar. Hay una estimación de pérdidas proyectadas, que creo que ya las mencionamos la semana pasada, que rondan los 2.000 millones de dólares. Así que en eso está la provincia de Buenos Aires. En un ratito me voy a meter con más detalle en las cifras de lo que está dejando la inundación y lo que no se va a poder producir. Y no solo que no se va a poder producir, sino cómo está viviendo la gente hoy, que está hace unos cuantos meses comprometidos por el agua en la provincia de Buenos Aires. Eso en la provincia de Buenos Aires. Saltamos ahora a Santa Fe. Hace unos días, esta semana, el gobierno de Santa Fe, el gobierno de Puyaro,
presentó un proyecto de ley para su presupuesto 2026 y había bastante expectativa en Santa Fe sobre si finalmente se iban a bajar los ingresos brutos o no. Que había una posibilidad en Santa Fe, más posibilidad que en otros. Bueno, finalmente no ocurrió que se baje el total de los ingresos brutos. Decían baja de ingresos brutos en sectores productivos, pero en rigor será de manera indirecta, a través de algunos beneficios, algunas exenciones, algunas deducciones, alguna ampliación de créditos fiscales, pero no hay una baja rotunda y directa de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. Sí hay algunas novedades de lo que va a ser el presupuesto en términos de agro. Hizo un buen repaso de esto el colega Mariano Galíndez de Rosario 3 y corresponsal del Canal Rural en Santa Fe, que contaba algunos de los puntos sobresalientes que están afectando al campo, al agro, de lo que va a ser el presupuesto en Santa Fe. Por ejemplo, las empresas que trabajen bajo contratos de fasón, o sea, que fabriquen a pedido de terceros, van a estar siendo consideradas industriales, por lo que van a reducir su carga tributaria de ingresos brutos. Ahora sí, en Santa Fe es el 65% de la industria la que no paga ese tributo y el otro 32% va a pagar una alícuota efectiva del 1,05%. Para el agro, una más cortita, los arrendatarios van a recibir un crédito fiscal equivalente a parte del inmobiliario abonado, es decir, el 50% en el norte, el 40% en el centro y el 30% en el sur. Alquileres rurales y contratos asociativos de producción tamberas van a quedar exentos de sellos y maquinaria agrícola no va a pagar patentes. Nada, algunos detalles cortitos muy de nicho, digamos, muy para el productor santafesino, que si nos está escuchando y estaba esperando alguna novedad respecto de cuántos impuestos va a pagar el año que viene, va a pagar algunos menos, no tantos como se esperaban. En paralelo, Santa Fe es uno de los que va a salir a colocar bonos afuera. Viste que esta semana como que se puso medio de moda. El miércoles lo aprobó la legislatura bonaerense también. Y esta semana también se supo que el gobierno de Puyaro va a salir a financiarse en los mercados, algo que ya decidieron o que están en proceso de hacer la provincia de Córdoba, la provincia de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hay un artículo de la ley provincial de Santa Fe que le autoriza al Poder Ejecutivo a realizar estas operaciones de crédito público, y ahí, a través de esa ley, es donde se puede empezar a dilucidar, bueno, ¿qué van a hacer con esa guita? Porque ponerle que esté buenísimo salir a financiarse afuera, bueno, el tema es qué se hace. No es lo mismo, creo que en la provincia de Santa Fe eran 500 mil millones de dólares lo que iba a buscar afuera, a emitir bonos. Decía, bueno, buenísimo, pero ¿qué van a hacer con esa plata? ¿Van a invertir en caminos, en escuelas, o van a pagar sueldos? Es que es el debate de fondo de no gastar este tipo de créditos en gasto corriente y usarlos para infraestructura. Bueno, esta ley decía que el monto autorizado que se utilice para gastos de capital va a ser 50% de gasto de capital en infraestructura productiva, ahí ojo con lo que le toca al agro, 25% de gasto de capital en infraestructura social y otro 25% en gasto de capital en seguridad pública. Bueno, algunos de los datitos de qué se puede llegar a hacer con esa plata en la provincia de Santa Fe. Pasamos rápidamente a Córdoba, donde también está esperando a ver si se emite deuda el amigo Yar Llora. En la oposición le están cuestionando unas cuantas cosas. Primero, la necesidad y el destino de esos fondos, mismo problema que en Santa Fe, pero antes de eso hay unos cuantos opositores que están preocupados porque el primer proyecto de presupuesto del oficialismo, que de hecho ayer o antes de ayer, logró los votos suficientes para aprobación en primera lectura. Esto es como en el Congreso Nacional la aprobación ¿cómo se llama? En general, después se debate en particular. Bueno, ya tuvo los votos con buen apoyo del USR local. Lo que más ruido hace en la oposición es que se está aumentando otra vez el inmobiliario rural en un 29%. Casi la inflación se está aumentando, que uno dice, bueno, tiene algún sentido. Lo que pasa es que Córdoba, recordemos, ya lo hemos hablado, Carola lo habla bastante, que tiene el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, el FDA, que es una herramienta que financia obras y mejoras rurales, que obviamente se financia
con los impuestos de los cordobeses. Bueno, ese fideicomiso, que es el que se usa para las obras que le pegan directamente al campo, según la oposición, va a sufrir una caída real del 31%, es decir, se le va a sacar más de lo que se le va a aumentar por inflación, se le va a asignar menos plata. Incluso dicen muchos que que el fideicomiso de este año tiene una subejecución. Hay un informe que hicieron de las rurales de Arco Noreste de Córdoba que dicen que en el 2025 solo se ejecutó un poquito menos del 40% del presupuesto del FDA. Así que dicen, bueno, lo están aumentando. ¿Para qué lo aumentan? Si le van a sacar plata y encima lo que tenían para este año tampoco lo ejecutaron. Bueno, un poco de lo que pasa en Córdoba también. Segundo punto, pues se me hizo un poco largo el primero, la super cosecha de trigo. Super cosecha de trigo que se va mundial, como dicen los chicos también. Bueno, lo hemos hablado bastante. La Argentina se encuentra en medio de una cosecha de trigo que promete ser récord, con una producción proyectada de 25 millones y medio de toneladas. ¿Viste algo de eso en Balcarce esta semana, no? Correcto. ¿Sí? Bueno, según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, va a alcanzar 25,5 millones de toneladas. Decía un 37% más que la del año pasado, un montón, y 13,8% por encima del máximo anterior. Ese volumen va a generar exportaciones por 3.572 millones de dólares y una recaudación fiscal para el Estado de 948 millones de dólares. Es un hito importante también porque refleja, entre otras cosas, y uno lo puede ver, entre otras cosas, por el ingreso de camiones, por ejemplo. Uh-huh. Si uno se va a Rosario, ayer miraba unas cifras que el ingreso de camiones en el Gran Rosario fue el más grande de la historia para un mes de noviembre. A todo el complejo agroexportador del Gran Rosario y puertos cercanos llegaron 64.289 camiones. Pocos. Solo en noviembre, que es un incremento del 73% respecto del año pasado. En total, para todos los granos fueron casi 5 millones de toneladas en noviembre. Es el segundo mayor volumen para un noviembre en la historia. Solo en 2019 se había superado por poco, porque ahí coincidió también con el ingreso de récord de maíz. Bueno, decíamos que sea mundial. ¿Por qué? Porque también esta semana el trigo argentino va a llegar a China. Hubo un anuncio, o en realidad hubo una salida por primera vez. Porque por primera vez el trigo argentino va a China, según el cronograma de ventas que hará la Argentina en los próximos meses. Hay un buque que va a partir con 65.000 toneladas desde el puerto de Timbúes, en el Gran Rosario, y hay otros dos, uno con 20.000 toneladas que sale el 12 de diciembre y otro con 22.000 que sale el 23 de diciembre, ambos desde el puerto de Bahía Blanca. Tercer punto, peste porcina africana. ¿Vos hablaste de peste porcina africana la semana pasada, puede ser, o flashé? Creo que la mencionamos, La mencionamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, peste porcina africana y peligro para el jamón crudo de las fiestas, le puse. Bueno, esta semana se supo que el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, informó que se suspenden temporalmente las importaciones de mercancías de riesgo provenientes de España, donde se detectó peste porcina africana en jabalíes de Barcelona. Así que atentos los que van a poner un jamoncito en la mesa de fin de año, porque va a venir menos desde allá. Aclaremos igual que no es una enfermedad zoonótica, no afecta al hombre. Lo que pasa es que productivamente sí puede hacer muchísimo daño. La semana pasada habíamos hablado del tema de la producción porcina con China. Exacto. Que fue lo que ocasionó un poco que China tenga que salir a buscar carne de cerdo desde otros mercados, básicamente porque cuando se detecta la enfermedad, lamentablemente no solamente es muy contagiosa, sino que la única forma de tener un brote es con un rifle sanitario, lo cual es dolorosísimo. Tremendo. Y es un golpe muy fuerte a la producción, pero bueno, es una enfermedad que se fue diseminando, que se va contagiando entre países, sobre todo ahí en Europa, porque básicamente los jabalíes no entienden de fronteras ni de alambrados, no estamos hablando de la producción doméstica. Es como la influenza aviar en ese caso, que una ave migratoria la podía llevar a un establecimiento productivo. Entonces ahí las alertas a nosotros nos separa un continente. Ojalá eso sea suficiente. Sí, tiene mucha razón Sofi. No constituye un riesgo para las personas, sí para la producción. De hecho, la normativa decía que si vos estuviste en contacto en España y venís, no vayas a un lugar donde... Claro, donde no visites una granja de cerdo. Exacto, porque se puede incluso en la ropa. Tal además, cual.
transmitir. Exactamente. Bueno, salazones, chorizos secos, jamones crudos de menos de 6 meses de maduración, todos esos productos constituyen un riesgo sanitario porque por ahora, por el momento, no van a poder ingresar al país. Cuarta cosa que tenés que saber son las inundaciones de 9 de julio en números. Recién lo mencionaba cuando hablábamos sobre la asignación de partidas para el presupuesto 2026 en la provincia de Buenos Aires, y esta semana hubo números solo del partido de 9 de julio. Partido de número de julio, tal vez el más nombrado cuando se habla de inundaciones desde principios de este año. Ya llovieron 1.500 milímetros desde febrero, cuando arrancaron las lluvias. Al principio nadie le daba mucha bola al tema. ¿Te acordás que Caro estaba medio estoica, ahí medio una quijotada hablando de las inundaciones? Bueno, después sí, después de varios meses y cuando explotó, en todos lados empezaron a hablar, bueno, se dieron cuenta que había una buena parte de la provincia de Buenos Aires que estaba realmente muy complicada. El informe de Carvap hablaba de 1,5 millones de hectáreas completamente bajo agua. En total hay casi 6 millones de hectáreas comprometidas en la provincia de Buenos Aires, entre las que están totalmente inundadas, las que están menos, en total las que sufren distintos tipos de anegamientos. Para que tengan una idea de superficie, viste que a mí me encantan estas comparaciones medio falopa. 6 millones de hectáreas son 2 veces la provincia de Misiones. Son 3 veces la provincia de Tucumán o 300 veces la ciudad de Buenos Aires. Bien. 300 veces la ciudad de Buenos Aires son las hectáreas que están comprometidas en la provincia de Buenos Aires por el agua. Volvemos a 9 de julio. Desde la Sociedad Rural de 9 de julio y un par de instituciones más, lo que hicieron es un informe sobre el impacto económico y productivo que va a afectar al partido, y que no solo afecta al productor, como decimos siempre, sino a toda la economía del distrito, a toda la salud del distrito, a toda la logística del distrito. Tengo por acá los números. Dame un segundito que se me fueron. Acá están. Problemas técnicos. Aquí equivale la pérdida de estos 30,4 millones de dólares que el Estado va a dejar de recaudar solo en retenciones, solo por el partido de 9 de julio. Se perdieron hasta ahora en productividad 4.665 autos, dan una marca del Toyota Yaris, la usan como referencia, 18 millones de bolsas de cemento, 115.700 sueldos promedio es lo que se está perdiendo, 17.200 viajes menos de caminos al puerto, de los que decía hace un ratito, como los que están yendo a Rosario. Reduce el área productiva en un 42%, o sea, casi la mitad del área productiva de 9 de julio no se puede producir. Dejaron solo 140.000 hectáreas agrícolas y 85.000 hectáreas ganaderas. Nuestro partido deja de producir 700.000 toneladas de granos, dicen en 9 de julio. Nada, algunos de los numeritos como para entender la gravedad de las inundaciones y de un tema que venimos siguiendo mucho aquí desde el programa. Último tema, se me está haciendo largo hoy las 5 cosas. Adecoagro se quiere quedar con Profertil. ¿Se acuerdan que hace un par de meses contamos que Tether se había quedado con buena parte de Adecoagro, una de las mayores productoras de alimentos del mundo, nacido aquí en la Argentina? Ahora esa empresa se quiere quedar con 600 mil dólares, le quiere pagar a YPF para quedarse con el 50% que la petrolera tiene de Profertil. Es una empresa de fertilizantes de urea granulada en la zona de Bahía Blanca, también una de las empresas más importantes. El otro 50% ya lo tenía Adecoagro, creo que se lo había comprado a Nutrien. Y ahora quiere quedarse con el otro 50% que tenía opción de compra YPF, pero como no hizo uso, se lo quiere quedar ahora a Adecoagro. No se va a quedar con el 100%, se va a quedar solo con el 90%. El otro 10% se lo va a quedar la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA. ¿Se acuerdan que también jugó un rol importante ACA en la definición del Countdown de Vicentín? Estaba pensando eso, que junto con Vicentín es como esta es la otra novela empresarial. Total. Bueno, sigue creciendo Adecoagro. Nada, lo decíamos, hace un tiempo ya venía siendo controlada por el gigante del mundo cripto, por Tether, que pagó más o menos lo mismo, el 615 millones de dólares por el 70% de la operación. Así que nada, hasta aquí las 5 cosas que para mí ustedes tienen que saber del campo.